Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta noche. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su hermano Octavio. También queremos dar especial saludo a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, Un Nuevo Comienzo, en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. Doy gracias a Dios en esta noche por este privilegio de poder llegar a cada uno de ustedes por este medio para compartir el estudio de la palabra de Dios. En esta noche continuaremos con nuestros estudios bíblicos como todos los miércoles. Hoy estaremos utilizando como herramienta la Biblia, como siempre, y el leccionario bíblico Pentecostés. Y estaremos considerando la lección número 18 de nuestro leccionario bíblico. El material de estudio se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1 y capítulo 3. El tema que estaremos considerando en esta noche dice: las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. La afirmación fundamental: Dios, por su palabra, nos ha dado preciosas promesas, unas cumplidas ya en Cristo y otras a punto de concretarse, ¿verdad? Ya falta poco para que se cumplan las que faltan. En este estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el capítulo 3, nos enfocaremos en dos grandes promesas para los creyentes que están registradas en ese pasaje, en esos pasajes para los creyentes. La primera es la participación de los creyentes en la naturaleza divina, según nos dice el versículo 3 y 4 de este capítulo 1. Y la segunda, que moraremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, como Dios lo promete en su palabra. Pedro sigue motivando a los creyentes por medio de la exhortación a mantenerse firme en la fe para lograr la gloria eterna. También nos habla de la importancia que es para cada uno de nosotros de guardar nuestro testimonio conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Muy importante mantener y guardar el testimonio de cada uno de nosotros. En esta segunda epístola, el apóstol Pedro dirige su atención a los lectores como en la anterior. Y aquí en el capítulo 1, de los versículos 1 al 21, Pedro sigue exhortando tanto a los hermanos que habían tenido que salir corriendo a la persecución como a nosotros. Y los hermanos de la iglesia en todas las épocas, nos exhorta a que seamos partícipes de las promesas de naturaleza divina, las cuales Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. A través de Jesús, nos dice aquí el apóstol en ese versículo 3 y 4, que somos partícipes de esa promesa que Dios nos ha dado mediante Jesucristo, mediante el sacrificio de Cristo. Y que mediante la llenura del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento que experimenta el ser humano cuando viene a Cristo y acepta a Cristo como su Salvador personal, comenzamos a participar de la misma o a ser partícipe de estas promesas. La glorificación de nuestros cuerpos será la segunda etapa
de esta participación que nosotros tendremos en esta naturaleza divina de Cristo, ya cuando estemos morando en presencia de Dios en el reino de los cielos. Cuando venimos a Cristo, recibimos esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para alejarnos, la cual nos ayuda a alejarnos de la vida de pecado que el mundo ofrece con sus deleites y su vida desordenada delante de Dios. A partir del momento en que la persona, el ser humano, acepta a Jesús como su Salvador personal, comienza esa etapa, comienza esa capacitación de parte del Espíritu de Dios para que nosotros podamos alejarnos con la ayuda del Espíritu Santo de esa vida que no agrada a Dios. En el versículo 5, del versículo 5 en adelante, Pedro señala una lista de acción que debe seguir todo creyente para mantenerse ocupado en las cosas del Señor, haciendo las cosas que agradan a Dios. Es necesario, hermano, que nos mantengamos envueltos en las cosas que agradan a Dios. Porque si hacemos lo contrario, Dios no se agradará de nuestro diario vivir. Y dice en esta lista que encabeza del versículo 5 en adelante, que primeramente debemos tener fe. Obviamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros creemos es porque llega la fe a nuestras vidas. Creemos en Dios, aceptamos a Cristo y decidimos seguir la vida que Cristo nos ofrece. Dice, y a la fe hay que añadirle virtud. Esa virtud no proviene de conocimiento humano, sino que proviene de Dios. Cuando Dios nos ubica donde Él quiere usarnos y donde podemos ser útil para la gloria del Señor. Debemos de procurar añadir esa virtud a nuestra fe. Y sigue diciendo Pedro, a la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de Dios? Por medio de su palabra. Por eso se exhorta tanto, ¿verdad?, a los hermanos a estudiar la palabra, a envolverse, a saborear lo que hay en la palabra del Señor, para que podamos añadir conocimiento. Y al conocimiento, sigue diciendo, hay que añadirle algo bien importante que se llama dominio propio. En esa capacidad que Dios nos da cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que procurar el tener ese dominio propio sobre nosotros mismos. Personas que dicen, cuando yo era inconverso, yo hacía esto, si me hacían esto, yo hacía aquello, yo era violento, yo era... tenía todas las cosas malas, defectos. Pero ahora que estoy en el Señor, pues ahora es diferente, porque ahora aprendamos a tener dominio propio, a dominar nuestros impulsos, ¿verdad? Que muchas veces, pues, la ira, cuando nos airamos, pues, tendemos a hacerlo. Muchas veces ofendemos sin querer, pero porque no sabemos controlar, no sabemos dominar nuestro propio instinto, los impulsos que vienen al ser humano, que son parte de nuestra naturaleza. Pero también dice que al dominio propio hay que añadirle paciencia. O sea que el dominio propio y la paciencia van tomados de la mano. Si usted quiere tener dominio propio sobre sí mismo, tiene que aprender a tener paciencia con usted y paciencia con los demás. También dice el apóstol que a la paciencia hay que añadirle piedad. Hay que ser piadoso. En la carta anterior, la primera carta, les recomendaba el apóstol a los lectores, a los creyentes, que aprendiéramos a ser piadosos, a compadecernos de los demás, ayudar a los demás, a pensar en los demás como pensamos en nosotros mismos. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal.
es algo que no debe faltar en ningún creyente, el afecto fraternal para con todos los hermanos. En la iglesia no se puede decir, a mí me cae mal esta persona o no soporto a esta persona. No, porque a eso no nos ha llamado el Señor, a odiar ni a rechazar a nadie, sino a amar, a tener afecto, a amar a los hermanos, aprender a amar a los hermanos de la fe, a nuestro prójimo, ¿verdad? Para que Dios, la gracia de Dios, pues siempre esté en nosotros, ¿verdad? Hay que ser amoroso con los demás. Dice que al afecto fraternal hay que añadirle entonces una buena porción de amor. Ese amor que Cristo nos enseñó, ese amor que Dios nos demostró cuando envió a su Hijo a la tierra a morir por el perdón de los pecados de la humanidad. Ese amor tan grande que Dios ha demostrado para con nosotros, que aun siendo malos, haciendo todo lo contrario a lo que Él exige de los seres humanos, la misericordia de Dios nos alcanza y el amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Hay que aprender a amar. No podemos permitir que nada ni nadie nos quite ese amor. El odio, el rencor, la maldad, los malos deseos no tienen cabida en el corazón de ningún creyente. De alguien que se está preparando para ir al cielo, no puede permitir que ninguna de estas obras de la carne y del pecado entren a nuestros corazones. Hay que amar, amar, amar a todos. Porque si nos mantenemos ocupados en estas cosas, no estaremos ociosos o no daremos lugar a la ociosidad, porque la ociosidad es peligrosa para la vida espiritual del creyente. Cuando estamos ociosos sin hacer nada, vienen los malos pensamientos, vienen los malos deseos. Por eso tenemos que estar siempre ocupados en las cosas del Señor, mantener nuestra mente ocupada en las cosas que agradan a Dios. Por ejemplo, y hago un paréntesis aquí, en estos días que obligatoriamente tenemos que permanecer en nuestros hogares, ¿verdad? Por la situación en que estamos pasando. Pues debemos de buscar siempre dedicarle el mayor tiempo posible a las cosas del Señor. Si te gusta la música cristiana, oír música cristiana, esos signos que edifican. Si te gusta coger un rato para meditar en la palabra, para buscar en la palabra, hacer reuniones familiares, cantar al Señor, leer porciones de la palabra, hablar, meditar en la palabra entre familias, es maravilloso. Estas cosas nos mantienen ocupados y no permiten que la ociosidad no haga deslizar a las cosas que desagradan a Dios. Uno se puede ir deslizando poco a poco y puede llegar a perder la salvación, porque la salvación, aunque da mucho trabajo conseguirla, aunque Cristo pagó el precio y no es fácil para el inconverso venir a los caminos del Señor, pero tal vez algo que nos cuesta tanto tiempo tratar de mantenerlo, lo podemos perder en un segundo si no seguimos las instrucciones que Dios nos da por medio de su santa y bendita palabra. Si nos mantenemos firmes en las cosas del Señor, acá Pedro nos promete, versículo 6, versículo 7, nos dice que aseguraremos nuestro lugar, tendremos ese lugar seguro, y tendremos una rica entrada al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Según nos dice el versículo 11, tendremos una rica entrada, tendremos una maravillosa entrada, pero tenemos que asegurarnos de estar firmes en la fe y de mantenernos firmes en todo lo que hemos creído de parte de Dios. El versículo 16 en adelante, Pedro sigue diciendo, aquí menciona su experiencia que tuvo con la glorificación de Cristo, con el Cristo glorificado. Dice que aquí Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos oculares de la divinidad de Cristo.
ya que en ese tiempo y en todos los tiempos, o sea, muchas personas se levantaban en contra de lo que estaba establecido por el Evangelio, en contra de que Jesús venía de parte de Dios, de la divinidad de Cristo como el Hijo de Dios. Ellos tuvieron en el monte de la transfiguración y tuvieron ese privilegio de ver a Jesús glorificado por un momento, por un rato. Pudieron ver la majestad de la gloria de Dios sobre su Hijo amado Jesucristo. Cuando le vieron en toda esa gloria que Dios puso sobre él. Y se le aparecieron, y dice que en aquella visión maravillosa que Cristo le dio la oportunidad, que dice que los invitó, le dijo, vengan conmigo, y los subió a aquel monte, y allí pues se transfiguró, y ellos tuvieron esa experiencia maravillosa de verlo transfigurado. Y dice que en aquellos momentos se le aparecieron Moisés a un lado y Elías a otro lado. Y se oyó la voz de Dios desde el cielo. Lucas dice, desde una nube salió la voz del cielo, pero Mateo dice que se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Una experiencia gloriosa que tuvieron estos apóstoles al ver a Cristo ya glorificado, ¿verdad? Con toda su majestad y toda su gloria. Y no solamente ahí, sino que también en otra ocasión cuando Jesús, dice la palabra, que fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que cuando subió del agua después de haber sido sumergido en aquel río, dice que descendió, se vio descender al Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Y se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, hermano, es una experiencia maravillosa. Y yo creo que todo creyente debe de buscar siempre tener una experiencia maravillosa con Cristo. Porque cuando tenemos una experiencia con Dios, mantenemos nuestra fe firme. No cualquiera puede hacernos desviar de nuestra fe, sino que mantenemos una fe firme porque hemos tenido una experiencia linda con el Señor. Pedro les advierte que tanto en el tiempo en que Pedro escribió esta carta, como en todos los tiempos, ¿verdad? Después de que Cristo fundó la iglesia, dice que en todos los tiempos han surgido burladores, especialmente aquellos judaizantes que perseguían a los cristianos para llevarles la contraria en lo que ellos habían aprendido de Cristo. Dice que habían burladores en aquel tiempo que se burlaban, igual que ahora, hermano, igual que en estos días, pues existen personas que se burlan. Cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, pues se burlan y dicen, hace tiempo que están diciendo eso y nunca pasa. No creen realmente a la palabra, ¿verdad? Y la Biblia es clara y específica y dice que Cristo ha prometido que vendrá otra vez. Esa era la esperanza de los apóstoles cuando Cristo subió a los cielos después de su resurrección, y sigue siendo la esperanza de la iglesia hasta que se concrete, hasta que se realice ese advenimiento, que Cristo venga por lo suyo a la tierra nuevamente, ¿verdad? Y muchos decían, ¿dónde está la promesa del advenimiento? No dicen que Cristo viene. Pero lamentablemente ellos habrán perdido la mejor parte. En ese capítulo 3, versículo 3, Pedro explica esto con lujo de detalle y dice, aquellos que se burlan, tenemos que decirle que las promesas del Señor son reales. Dice Pedro en ese versículo 8 del capítulo 3, dice, no ignoréis esto, hermanos, y lo escribe con firmeza y lo dice con firmeza, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor, Dios, no está sujeto al tiempo. Nosotros los humanos estamos sujetos al tiempo, porque hemos venido
a la vida por un periodo de tiempo determinado por Dios. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios no tiene prisa en hacer las cosas, porque Él es el dueño del tiempo. Sigue diciendo el apóstol en este capítulo 3, dice que el Señor no retarda sus promesas, sino que es misericordioso. Y Él no quiere, hermano, su amor es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos dice el versículo 10 de ese capítulo 3. No podemos dar por tardanza como los inconversos, los que no han creído, de que el Señor se olvidó de venir. No. El Señor dijo que viene y creemos que viene. Y cada día se acerca más esa venida de Cristo a la tierra. Porque si nos imaginamos el mundo de aquí a 100 años más, ¿qué quedará aquí en la tierra? Al paso que va, es horrible pensar en eso. Pero el día del Señor, sigue diciendo Pedro, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando, cuando nadie lo espera, dice que el Señor vendrá y se aparecerá, ¿verdad? Y sigue diciendo, y dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dios es justo, la justicia de Dios es justa. Y Él quiere y ha anunciado en varios pasajes bíblicos que el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, en todas partes del mundo, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Tienen que oír del evangelio para que el hombre no tenga excusa delante de Dios, sino que el que quiera perderse lo hace a sabiendas que se está perdiendo. No puede decir yo no sabía que existía un plan de salvación diseñado por el mismo Dios. Amén. En otras palabras, Dios quiere que todos los seres humanos tengan esa oportunidad de alcanzar la salvación, de aceptar o rechazar a Cristo como su Salvador personal. Muchos también dudaban de que Dios fuera el creador, no solo del universo, de la tierra, del hombre, de todo lo creado. Y también ponían en tela de juicio el que Dios hubiese creado todas las cosas. Y aún hoy día, en el siglo XXI, ustedes saben que muchos científicos, muchos estudiosos, pues, no han querido darle el crédito de la creación a Dios. Y tenemos que reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Porque muchas veces hay que ser demasiado ignorante para no aceptar que detrás de toda esa creación tan maravillosa y tan perfecta hay un ser sobrenatural que ha diseñado todas las cosas que existen con la precisión y la perfección con que han sido creadas. Y pudiéramos mencionar alguna de ellas, ¿verdad? Para ponernos a meditar en esto. Si pensamos en la creación del universo, en quién creó el sol para que alumbrase la tierra, la luna, las estrellas, la tierra. A mí me gusta meditar en estas cosas porque cuando analizamos, por ejemplo, el planeta Tierra, que es el que nos ha tocado vivir, ese movimiento de traslación y de rotación que tiene la Tierra cada 24 horas y cada 365 días. Y que se ha mantenido ahí en ese eje imaginario que dicen los científicos, pero que nosotros sabemos que está suspendida en el aire. Solamente la mano de Dios es la que contiene la tierra
en esa órbita que no permite que se salga de ella. Y dice los científicos que la Tierra va a una velocidad de 1670 kilómetros por hora. ¿Ustedes saben la velocidad que es? Sin embargo, nosotros no lo sentimos por la fuerza de gravedad. Nos mantenemos tranquilos, con una atmósfera, el oxígeno, como Dios lo ha creado para que nosotros podamos vivir. Y tantas cosas lindas y maravillosas que tenemos que llegar a la conclusión de que esto no es hecho de la casualidad, sino que aquí hubo un arquitecto, un gran artista que diseñó todo lo creado para que el hombre, el ser humano, pudiera disfrutar de todo lo que Dios creó. Pero seguimos con Pedro. Él ahí justifica y dice más. Pedro dice que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. ¿No sabéis que todo lo que existe, toda la creación, fue hecha por la palabra de Dios? Y le dice más, dice también el apóstol a aquellos incrédulos que según Dios renovó la naturaleza por medio del agua en los tiempos de Noé. En ese capítulo 3 está. Renovó la naturaleza cuando se acabó todo y solamente una familia se quedó para empezar de nuevo. En ese tiempo del diluvio cuando Noé. Así también Dios renovará todas las cosas, especialmente el cielo y la tierra, serán purificados por el fuego, para que entonces surjan los cielos nuevos y la tierra nueva que habla el apóstol aquí en este capítulo, donde nosotros iremos a morar. Apocalipsis 21:1 dice, en esa visión que tuvo Juan dice, y vi un cielo y una tierra nueva, porque la tierra y el cielo anterior habían pasado. En otras palabras, en esa visión que él tuvo, vio la renovación que hizo Dios. Tal vez Dios no la va a destruir, pero sí la va a renovar. Porque Él tiene el poder, la autoridad para hacerlo, porque Él lo creó. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí es donde morarán todos los que fueron lavados con la sangre de Cristo, hermano. Es promesa de Dios que ahí vamos a morar todo lo que hemos creído en el Señor. Y es lo que Pedro trata de que sus lectores comprendan. Ahí se cumplirá todo. Será el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a todos los que permanezcan sirviéndole a Dios y a Cristo hasta el fin de todas las cosas. Es bastante profunda estos versos que se encuentran aquí, pero los 4 puntos sobresalientes que el comentarista y nosotros hemos tenido a bien comentar con ustedes, que son la promesa, ¿verdad?, de esa participación en la divinidad de Cristo, la promesa de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde vamos a vivir, ¿verdad? El combatir la incredulidad de aquellos que dudan de que Cristo es el Hijo de Dios, y el combatir la incredulidad de aquellos, aun aquellos científicos que dudan de la existencia de Dios. Nos maravillamos a veces cuando oímos ahora con las noticias del virus, que hay doctores que dicen, que piden oración, hay que orar a Dios, porque solo Dios puede realizar un milagro con muchas personas que están en condiciones a punto de morir. ¿Y cómo dependen de Dios? Porque aún la ciencia médica se queda corta ante el alcance de ese gran artista que hizo el hombre, hizo todas las cosas. Por eso es que en estos días, pues,
debemos de aprovechar el tiempo, porque el único que no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios se llama Satanás, que es el que quiere destruir todo lo que esté a su alcance. Y nosotros que hemos tenido el conocimiento de la verdad, el conocimiento del plan de salvación que Dios ha establecido, ¿verdad? Para salvarnos, para que el hombre vuelva a ocupar ese sitiar para el cual Dios lo hizo desde el principio de la creación, delante de su presencia, morando con el Señor. Pues tenemos que ser más sabios, hacer uso de esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios, de buscar más y más de Dios. Porque sabemos que está establecido en la Biblia que cuando se arreciare la prueba, ¿verdad? La batalla, al final de todo vamos a tener la victoria. Y sabemos que la bendición que viene para los que permanezcan firmes es más grande que tal vez la pequeña tribulación que estamos pasando ahora, que tenemos que estar en la casa, no podemos salir, tenemos que cuidarnos. Sabemos que todo esto va a pasar, pero tenemos que seguir confiando en Dios y clamando a Dios por su misericordia sobre la humanidad. Oramos por aquellos familiares de los que han perdido familia en esta pandemia, por aquella gente que anda de espalda a Dios. Es increíble que en muchos sitios la gente está en la calle, está exigiéndole al gobierno que abran todos los negocios, que abran todo porque quieren seguir su vida normal. No se dan cuenta del terrible peligro que nos acecha, ¿verdad? Pero nosotros seguimos clamando a Dios, porque es el alma más poderosa que nosotros tenemos. Orar a Dios y clamar a Dios para que la misericordia de Dios sea con esta creación, que como dijo el salmista, con este globo terráqueo que Dios tiene en la palma de su mano y que puede hacer conforme a su voluntad. Así que, amados hermanos, esperamos que este estudio que hemos tenido de esta epístola universal del apóstol Pedro, tanto primera y segunda de Pedro, tal y como se lo escribió a aquellos hermanos que estaban en problemas, ¿verdad? En el siglo I, así mismo nos sigue hablando Dios por medio de esa palabra hoy día. Aunque Pedro estaba escribiendo con toda certeza y con toda seguridad de que la palabra iba a llegar y con todo el anhelo de que pudieran recibir su palabra, porque él sabía que estaba a punto de morir. Ya fue en su postrimería, él estaba preso, iba a ser crucificado en ese tiempo. Y lo dice en ese capítulo, en el final del capítulo 3, yo sé que estoy a punto de partir, pero quiero que todos ustedes atesoren el consejo de la palabra que le estoy dando. Tienen que permanecer firmes hasta el fin para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros y podamos alcanzar esa vida eterna que Él nos da. Léase detalladamente esos versos para que pueda ver cómo el apóstol enfrenta, con el valor que él enfrenta esos momentos difíciles que le tocó vivir, que de la misma muerte, que iba a enfrentar la muerte, pero él no tuvo temor, sino que él sabía que su lugar en el cielo era mejor que el que tenía en la tierra. La promesa de todos nosotros es una promesa celestial, no es promesa terrenal. Tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios, porque un día va a suceder. Y cuando suceda queremos estar seguros de que iremos a morar eternamente con el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde esta noche. Gracias por su atención, hermanos, por estos minutos que hemos podido sacar. Pero es maravilloso meditar en la palabra del Señor. Esto nos fortalece y nos hace estar firmes, ¿verdad?, en el momento de prueba en que nos ha tocado vivir. Así que Dios le bendiga. La semana que viene continuaremos con la serie de estudio bíblico de nuestro leccionario y podamos seguir, para que podamos seguir creciendo en conocimiento de la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.